bloque de Informe Capital, tiempo de la columna de la jornada, que es la de análisis económico con Germán de Agosto, que hoy eligió el siguiente título: Brasil, 2 puntos y una pregunta. ¿Cómo viene evolucionando la economía y cuáles son las perspectivas rumbo ya a 2021? Germán, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos, Martín? Bien, Brasil y su situación, por ser un país tan importante, vecino, influyente en la economía uruguaya, siempre llama la atención, siempre interesa. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué podemos empezar diciendo? Y bueno, que es una situación que cuando vos la mirás en términos de lo que es la actividad, vos tenés que, de acuerdo a los últimos datos, el desempeño de Brasil ha sido un poco mejor del previsto. Y eso quiere decir que la recesión este año va a ser menos intensa de lo que se esperaba meses atrás. Meses atrás se esperaba una caída del entorno del 9% para este año y hoy está más parecida al 5 o al 6%. Y eso tiene que ver con dos cosas principales, con tres cosas podríamos decir. La primera es lo que discutimos la semana pasada, en relación a cómo el escenario externo hoy se ha vuelto de alguna manera más benevolente para lo que son los países emergentes, claro, y los países regionales. Y eso tiene como tres patas. El precio de los commodities aumenta, que son las materias primas. El dólar no se fortalece tanto a nivel global, ¿sí? Principalmente después del resultado de las elecciones. Y además, las tasas de interés son muy bajas. O sea que el costo de financiamiento es barato y hay abundante financiamiento para economías que lo precisan, como es el caso de Brasil. Después, las medidas de distanciamiento, que son en definitiva lo que configuran el impacto de la crisis del coronavirus cuando hablamos en términos de la oferta, fueron menos intensas que en otros lados. Sí, o sea, la actividad se sintió menos, se resintió menos. Se resiente menos, exactamente. exactamente. Ahí es donde arranca el problema. El problema de la crisis del coronavirus vincula a la intensidad de las medidas. Cuanto más restrictivas son, más impacto en la actividad, porque quiere decir que menos personas están trabajando y menos empresas están abiertas. Y el otro que tiene que ver es que ha tenido una expansión muy importante, una expansión fiscal muy importante y una expansión monetaria. Yo sé que a nivel de la economía hay términos que se usan como moneda de cambio, ya que estamos todo el tiempo, pero ¿qué quiere decir expansión fiscal? La expansión fiscal quiere decir que hay un paquete de medidas que suponen un gasto fiscal o una renuncia de ingresos fiscales, que en este caso es del entorno del 8%. ¿Sí? Son subsidios, son recursos que se destinan a fortalecer o a crear, dependiendo del caso, la malla de protección social. Más o menos es un estímulo que alcanzó a 1/3 de la población con, por ejemplo, una renta básica. ¿Sí? Gente que se quedó sin trabajo, por lo menos momentáneamente, está cubierta por ese impulso fiscal, que es la cantidad de gasto. ¿Cuánto es el gasto? 8% del PIB. Es un gasto bastante elevado comparado con gastos que hicieron economías europeas. Claro. O sea que por ese lado tenés la expansión fiscal como una de las herramientas que vos tenés para potenciar una economía cuando está ante una crisis. Dijiste que eran 2 herramientas. La otra es la política monetaria. La política monetaria quiere decir el control de la cantidad de dinero que circula en la economía para estimular la actividad. Ahí lo haces por el lado de bajar la tasa de interés de referencia, sí, porque la tasa de interés es el precio del dinero. Si yo soy el Banco Central de Brasil y bajo la tasa de interés a mínimos históricos, como está hoy, lo que vos, Martín, consumidor, si vos querés consumir, puedes pedir un préstamo y te va a ser más fácil. Si vos, Martín, empresario, estás con un proyecto de inversión, con una tasa más baja, es más fácil sacar rentabilidad y hacer vida un proyecto que no lo sería con tasas de interés elevadas. La semana pasada, cuando hablamos de la política monetaria de Estados Unidos, llegamos a los mismos conceptos. Ahora hablamos de eso en Brasil. Claro, ahora es el Banco Central de Brasil, que lo hace en ese marco donde hay muchos estímulos monetarios, principalmente impulsados por las grandes economías. Pero Brasil tiene margen para hacerlo porque tiene una inflación que es del entorno del 4% hoy. Y eso es una inflación que es bastante elevada para Brasil a la luz de lo que ha sido el último año, pero está dentro del rango meta. Entonces, cuando la inflación no opera como una restricción, hay más libertad para que la política económica pueda estimular la actividad, justamente haciendo que circule más dinero de alguna manera, que es distinto al caso de Uruguay, donde la inflación no te deja tan cómodo como para utilizar esa herramienta de política monetaria. Entonces, lo que hizo Brasil fue hacer las dos: un impulso fiscal muy grande en un paquete de recursos importante y una política monetaria muy expansiva. Entonces, ¿eso es lo que se dice de emitir o no es exactamente lo mismo? Bueno, es parecido. Sí, efectivamente también es parte de la política monetaria. En realidad lo que hace es relajar las condiciones monetarias, haciendo que circule más plata. Bien. Y aparte el real no tiene en Brasil no hay el mismo problema que hay en Argentina o en Uruguay, donde la economía es más bimonetaria, donde el dólar tiene un peso más grande. Ese problema tampoco lo tiene Brasil. Entonces por ahí tienen una ventaja, y eso quiere decir que este año tendrían una recesión que igual es severa a la luz de lo que ha sido la historia, pero es menos severa de lo que se esperaba meses atrás y menos severa de lo que se va a observar en otros países de la región. Pero ahora bien, ese impulso, como se dice en economía, no hay almuerzos gratis. Ajá. Y ese impulso tiene un correlato en un desequilibrio mayor de las cuentas públicas. Tiene sus costos, digamos. Tiene sus costos. Y cuando hablamos de las cuentas públicas, en realidad nos referimos a las dos cosas. Nos referimos al déficit fiscal y a la deuda que genera ese déficit fiscal, ¿no? Ese paquete de estímulos
se tradujo en un déficit fiscal del 14% del PIB. Hoy ese es el déficit de Brasil. Brasil ya tuvo una crisis muy severa entre el 2015 y el 2016, donde la situación de las finanzas públicas fue bastante responsable de la caída y del estancamiento que tuvo, y hoy volvemos a tener una situación muy comprometida. El déficit fiscal casi que se duplicó en lo que va del año. O sea, básicamente en tiempo de pandemia, ahí estamos viendo, exactamente, ¿no? lo que se ve, esa caída importante que ves en el gráfico es el déficit fiscal, que pasa del entorno del 6% al entorno del 14%. Ya era alto, un 6% no es ya poco. era alto, pensándolo en clave Uruguay, más o menos lo que está estimado para este año, y Sí. ahora más que se duplica en este marco, y eso genera necesidades de financiamiento crecientes, ¿sí? Y eso lo que está implicando es que hoy la deuda como porcentaje del PIB en Brasil supera el 90%, y eso deja muchas dudas para adelante. Y son esas mismas dudas en relación a cuál va a ser la capacidad de Brasil de transformar lo que siempre es un rebote, que hemos hablado mucho de rebote porque es simplemente el rebote de una caída mala, Sí. en la consolidación de un crecimiento. Entonces, cuando vos pones a mirar, bueno, ¿qué es más probable? ¿Que sea un rebote o que efectivamente logren encauzar el crecimiento en una senda sostenible? Y bueno, cuando mirás la situación de las finanzas públicas, ahí tenés la duda si efectivamente Brasil va a poder transformar ese rebote previsto para 2021 en una senda de expansión. Hay que pensar que Brasil tiene dificultades de crecimiento y tiene reformas pendientes desde antes de la pandemia. Y toda esa incertidumbre que viene por el lado de la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que se ha traducido es en una depreciación de la moneda que es mayor en relación a otras referencias. O sea, el real hoy está en el entorno de 5,3 por dólar más o menos, llegó a estar cerca del 6 hace unas semanitas, dado que aflojó el mundo, también aflojó el real, pero es una depreciación que cuando vos la mirás, principalmente mirándolas en clave Uruguay, es bastante más alta que la que tiene Uruguay. O sea, Bueno, tenemos que ir cerrando, pero me interesa que nos digas cómo esto digamos, influye en Uruguay, teniendo en cuenta que somos dependientes de un vecino tan importante como Brasil, claro, en algunos aspectos. Es tu segundo socio comercial en materia de bienes, ¿sí? En octubre, con los datos de octubre, es más o menos un cuarto de las exportaciones de bienes fueron a parar a Brasil. Y entonces un Brasil que se abarata, de vuelta, vuelve a profundizar los mismos desafíos que hablamos cuando hablamos de Argentina en materia de competitividad. Porque además en Brasil no solamente el real se depreció más del doble que el peso uruguayo, sino que la inflación de Brasil es menos de la mitad que de Uruguay. Y esas son las dos variables claves para el abaratamiento en términos reales, que es lo que importa. ¿Y a qué sectores productivos uruguayos eso afecta más? Bueno, vos si mirás la producción que has exportado, lo que tenés en octubre, por ejemplo, lo más relevante, que representa casi el 40% de la producción, son lácteos, son malta y es el arroz. Entre esos tres son el 40%, por ejemplo, de las exportaciones concretas en octubre. Ahí lo que tenés es esa diferencia que cuando vos mirás Argentina, lo que te importa más es el turismo, porque es tu principal socio comercial en materia de servicios. Pero cuando girás hacia los bienes, lo que vos tenés es China primero, pero después Brasil. Y ahí con otra matriz de exportación más vinculada a cosas más primarias. En Argentina hay mucho más cosas industriales, pero no deja de ser sumamente relevante dado que es tu segundo socio comercial. Claro. O sea que sus perspectivas son sumamente relevantes y hoy estamos de vuelta en una región que se abarató mucho y que también se empobreció mucho. Entonces eso es un desafío para adelante una vez que, por ejemplo, se abran las fronteras, ¿sí? Porque además de que no solamente es tu socio comercial, también te compite en otros mercados. Entonces, una Brasil y una Argentina que se abaratan no solamente impacta en lo que es el comercio bilateral, sino en la competencia en terceras referencias. Claro, donde exportamos en algunos casos mismos productos. Claro, a nosotros nos cuesta más reducir nuestros costos para exportar que lo que le cuesta a ellos. Gracias, Germán, y hasta la de la semana que viene. Gracias a vos.